la fuerza de nuestros mares y la alegría de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Buenos días, Diego Castro, Rita Valverde y Aarón Chinchilla. Los acompañamos en esta mañana. Buenos días, Rita. Hola, muy buenos días. Saludos a todos y gracias por estar aquí en sintonía. Como bien, un nuevo día analizando lo que está sucediendo, tanto en última hora como en temas de fondo de hoy. Vamos a hablar un poco más sobre infraestructura y las obras de viales que se están construyendo, un poco analizando también desafíos, retos que tenemos como país. Bienvenidos y buenos días, Aarón, también a usted. Buenos días, good morning, buongiorno, bonjour, buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Tenemos que decir que Aarón estaba practicando ese Guten Morgen. Ese saludo desde hace como 5 minutos aquí fuera del aire. 10 y 2 de la mañana en todo el país, en una mañana bastante soleada, por lo menos en gran parte del área metropolitana. Opa, pinta como que va a ser un día como el de ayer, ¿verdad? Ayer por lo menos acá en el casco central de San José no llovió que yo me diera cuenta. Hizo una tarde un poco averanada, ya queriendo pintar a diciembre, aunque a Aarón no le guste. No. Pero estuvo muy distinto a los días anteriores. Hoy me parece que está un poquillo más nublado. Aunque sí, o sea, aquí no llovió, pero sí tenemos reportes de otros lugares. O sea, San José fue como una excepción, o al menos el casco o el lugar aquí de Tibás, donde estamos ubicados. Aquí ayer hizo una tarde bastante despejada. En mi ruta por Uruca, San Antonio de Belén, Lindora, todo este lado, también estaba un poco veraniego, la verdad. Pero Belén siempre es caliente. No, pero llueve con ganas. ¿Ah, sí? Sí, claro. Mira. Sí, cuando llueve. Todos estos días ha estado exactamente igual que Tibás. Aunque yo les diría que no se confíen, ¿verdad? Porque uno no puede sacar el paraguas y la sombrilla en esta época tan lluviosa. Un día de tregua en la lluvia nos hace bien, pero estamos y seguimos en la época más fuerte de la época lluviosa. Sí. Correcto. Vamos a las noticias. En Contexto por Extra Radio. Este lunes, rescatistas encontraron el cuerpo de Isaac Picado Villalobos, un minero de 24 años que había sido sepultado por un terraplén en Avangares, en Guanacaste. La emergencia ocurrió el pasado viernes y la búsqueda se mantuvo durante 4 días. Su hermano, José, logró ser rescatado tras el deslizamiento. La Cruz Roja confirmó el hallazgo a las 2:34 de la tarde de este lunes. Vamos a escuchar lo que dijeron los bomberos tras el rescate. Fue una búsqueda de muchas horas, varios días, pero gracias a Dios se logró el objetivo. Don Balden, ¿qué fue lo más complicado en esta ocasión? Claro que sí, la topografía, las condiciones climáticas que no nos ayudaron, el acceso. Al inicio, que los mineros muy valientemente, con su trabajo manual, lograron remover mucho material, ya con la draga agilizó muchísimo. Eso fue algo muy importante y que en su momento fue bastante difícil. Bueno, él me decía, sí, a mí nada se me ha perdido ahí, por lo menos aquí tenemos arrocito y frijolitos, me decía, aquí la vamos pasando. Cuando pase todo esto, entonces ya y vuelvo a ir. Y toda esta semana que pasó, él no había venido. Pero ya, y usted sabe que como en cualquier casa, vienen los recibos de agua, que de luz. Y ya y teníamos esa presión de que hay que pagar la luz y no había de dónde. Entonces, por la suma necesidad de obligación, vino el viernes. No sé si son como 2,000 colegalleros, quizás más. Se meten en cuevas tan difíciles para traer la comidita aquí a cada casa. Entonces, si hubiera una fuente de trabajo, uno piensa, y que le ayudara a la gente. Aquí hay gente tan humilde que no sabe leer, no sabe escribir. Y esta gente posiblemente pusieran una fábrica de algo, no le dan trabajo. Entonces, es importantísimo decirle al gobierno que nos ayude a bangareños, porque aquí la gente vive un peligro, pero no hay otro trabajo, no hay nada que hacer.
En Contexto, por Extra Radio. Muy lamentable este suceso y que ayer finalmente se encontrara el cuerpo de este coligallero que salió el viernes a hacer su trabajo del día a día, como dice tanto la esposa como el papá, ganarse el arroz y los frijoles, como decimos, pero lamentablemente se vino este derrumbe y pierde la vida, pero también nos pone, ¿verdad?, en la mesa de discusión el tema de lo difícil que es el no tener otras fuentes de trabajo, que sea peligroso. Sí, digamos, el tener que recurrir a trabajos tan riesgosos para ganarse la vida. Yo personalmente conozco gente, tengo amistades que se dedican, que se han dedicado en algún momento de su vida a la minería, a extraer oro, ya sea en el norte o en Osa, a tratar de extraer oro, ¿verdad? Y son gente noble, son gente inteligente y llena de capacidades, sin desmeritar por supuesto la profesión, porque todo el trabajo edifica, pero y además, vamos a ver, el tema es que hay gente que se dedica a esto porque no tienen a otra cosa que dedicarse, ¿verdad? Porque, ¿saben? No solo porque el trabajo sea duro, es que además tiene estas cosas. Es un trabajo peligroso. Y es difícil encontrarle algo positivo. O sea, tal vez, yo lo único que pienso es que, bueno, afortunadamente la familia tiene un cuerpo que sepultar, cuando en otras condiciones hay familias que no llegan a tener eso, ¿verdad? En otro tipo de deslaves y de personas que lamentablemente pierden la vida sepultadas. Es como lo único, pero ni siquiera es positivo, digamos, porque lo mejor hubiera sido haberlo encontrado con vida, pero sí no deja uno de pensar en este tema de cuántas personas tenemos en una situación donde se dedican a lo que pueden por falta de oportunidades, cuando todo el país, siendo tan pequeño, uno pensaría que deberíamos abarcar con una cantidad de programas sociales, de programas de empleo, de incentivos, de pequeñas, medianas empresas, etcétera, etcétera, todo el país, porque es pequeñito, ¿verdad? Es lo que uno piensa que debería suceder. Sí, yo creo que, bueno, el tema de la minería, a pesar, y también pasa en Cruzitas, se dice que sí, hay mucha oposición respecto a la contaminación que genera y al suelo, pero el punto es que también hay muy pocas otras fuentes en estos sitios a los que la gente pueda acudir. Es un vivo ejemplo y creo que es también parte de lo que escuchábamos en los audios, un reclamo. Hay que entender también el fenómeno de la minería como tal. Por ejemplo, Avangares, por ley, no es que esta gente anda a la libre. O sea, por ley, Avangares es un cantón minero, al igual que otros cantones del país. Osa es uno de ellos también, tal como vos mencionabas, Luis Diego. Y las formas de minería son muy diferentes en cada rincón del país. Correcto. En Cruzitas, lo que se desarrolla es a cielo abierto y con mercurio. En Avangares lo que se hacen son túneles y la gente se mete N cantidad de metros debajo de la tierra, hacen un hueco y se empiezan a meter y empiezan a picar la montaña por dentro. Correcto. En donde habitualmente también usan dinamita, eso es muy común. Y las formas también, por ejemplo, en Osa, en Puerto Jiménez, son totalmente diferentes. Vos lo mencionabas de previo. Son cantones mineros en donde está ya casi que institucionalizado esta práctica y bueno, lamentablemente esta persona fallece en estas condiciones vinculadas a su oficio, a la minería. Sí, lamentablemente. Y probablemente esta de Avangares es la más peligrosa. Claro. ¿Verdad? Es la más peligrosa. Aunque evidentemente hay otras que utilizan, por ejemplo, mercurio. Sí, bueno, quiero decir, de las que están reguladas, ¿verdad? Por lo que quiero decir, en Osa sobre todo es extracción de las camas del río, tratar de extraer oro ahí, ¿verdad? Digamos que es bastante menos riesgoso, no digo que no sea duro, bastante menos riesgoso que estar cavando túneles a pura pala y también con dinamita y tener que meterse allí. Claro, ¿verdad? Por supuesto. Toda la razón del mundo, tenés toda la razón. De última hora, nada más informar, de última hora, la Cruz Roja Costarricense responde en el sector Hospital, en San José, a una colisión de dos autobuses. Dos autobuses chocaron en San José en esta hora. Hay 4 personas o hay 4 pacientes en el lugar que están siendo atendidos por las autoridades de Cruz Roja Costarricense.
y en este momento se están movilizando 3 unidades básicas y 3 avanzadas al sitio para que las personas que nos escuchan tengan conocimiento. Una colisión de 2 autobuses, 4 personas atendidas en este momento. Claro, y además recordemos que tenemos habilitado el 7003-1234, 7003-1234 para sus comentarios, sus opiniones, y también, bueno, si alguien está cerca de esta noticia o si incluso desea reportar cualquier cosa, pues los escuchamos. Bueno, en otras notas, cerraron la ruta 32 durante 70 horas en los últimos 5 días. Ayer yo le mencionaba a Paul, ¿verdad?, que iban a hablar de esto en el noticiero. Yo decía, los últimos días ha estado más cerrada que abierta. Bueno, 70 horas en desuso en los últimos 5 días por cierres. El aumento de las fuertes lluvias y de la velocidad de los vientos, sumado a la saturación de los suelos, ha ocasionado que el paso por la ruta 32 se mantenga clausurado durante la mayor parte de los últimos días. Desde el viernes pasado no se ha podido transitar por esta vía durante muchas horas. Esta vía que, como sabemos, conecta Limón con la capital. Un total de 70 horas y media. Este dato representa el 58,75%, redondeémoslo al 60% del tiempo de los últimos 5 días ha estado cerrada. 60% del tiempo ha estado cerrada en los últimos 5 días esta ruta. Bueno, y nada nuevo, que es una de las rutas más importantes, ¿verdad?, que nos conecta con uno de los puertos justamente más importantes de exportación e importación del país. Y evidentemente las condiciones en esta época se agravan todavía más. Sabemos que es una ruta de mucho cuidado, es peligrosa, y a pesar de que se hacen esfuerzos con trabajos y remodelaciones como tal, la que se está haciendo ya desde hace varios años por ampliarse, es complicado. Incluso aquí en esta misma página se habla de una manifestación que van a tener, que ya esto es un tema aparte, ¿verdad?, que tiene que ver con la remodelación de las obras que se están llevando en la ruta 32, la ampliación de la ruta, y que el tema de la molestia por las rotondas que se están pensando construir en vez de los pasos a desnivel que se había comentado en algún momento, es una molestia que sigue presente entre los vecinos, y por ello también van a buscar cómo manifestarse respecto a este tema, dándolo saber así al Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Correcto, esta noticia está en diarioextra.com y también en la página 3 de la versión impresa de Diario Extra hoy. Y en otro orden de noticias, el día de ayer trascendió unas amenazas a 2 diputadas de la República, la diputada Andrea Álvarez Marín de Liberación Nacional y a la diputada Sofía Guillén. Los mensajes son pues bastante fuertes, ni siquiera los vamos a leer para no azuzar o atizar o incentivar este tipo de prácticas o mensajes. Son bastante fuertes, en donde esencialmente dicen que van a tomar el Congreso y que van a secuestrar a los diputados y que van a perpetrar una serie de delitos contra no solamente ellos y ellas, sino contra los funcionarios. Y pues este caso ya se encuentra en las sedes judiciales y tiene un número de expediente que está siendo investigado por la Fiscalía. Aumentan la cantidad de amenazas hacia diputados, diputadas y evidentemente contra gente que se opone a la línea de gobierno. En este periodo, pues ya 4 diputados habían sido amenazados: Dinora Barquero, Francisco Nicolás, Rodrigo Arias como presidente del Congreso, además de el diputado Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio. Y tenemos declaraciones de Andrea Álvarez que vamos a escuchar a continuación. Hoy en la mañana mi compañera diputada Sofía Guillén y yo recibimos un correo bastante soez con amenazas de muerte. Ya pusimos la denuncia respectiva en el Poder Judicial y ya tenemos número de expediente. Sí es importante que la ciudadanía tenga claro que esto que ocurrió hoy y esto que estamos viviendo varias diputaciones, la única persona responsable es Rodrigo Chávez. Él no ha estado a la altura de lo que la investidura de su puesto requiere, y toda esa polarización y todo ese odio y todo ese rencor que ha hecho con sus discursos es lo que tiene al país como lo tiene. Realmente me genera muchísimo dolor, no porque tenga miedo de lo que pueda pasar con respecto a mi integridad física, sino dolor de que haya tenido que dedicar toda la mañana de hoy a una amenaza que recibí por correo electrónico, cuando debería de estar enfocada en otros temas que sí interesan. Entonces,
para quien haya hecho el correo y quien está con ese asunto y los fanáticos de Rodrigo Chávez y el mismo Rodrigo Chávez, es importante que tengan claro que yo, y estoy segura que mis compañeros, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, porque no vamos a permitir que este país se vaya por la borda, y lo que ha sido este país, que es un país de paz, de diálogo, donde las personas en política pueden vivir libremente sus vidas sin ningún miedo. Yo no voy a permitir que eso cambie por una persona que no tiene dominio de su fuero interno y que, como no tiene políticas públicas de sustancia, lo único que se ha dedicado es a generar más y más odio. Así que si creen que este tipo de amenazas va a bajar el trabajo de nosotros en la Asamblea Legislativa, están muy equivocados. En Contexto, por Extra Radio. Este era el mensaje que emitía la diputada Andrea Álvarez Marín del Partido de Liberación Nacional tras recibir una serie de amenazas a través de correo electrónico. Este caso, tal como mencionábamos, está en investigación por parte de las autoridades judiciales y, bueno, es lamentable que se estén dando este tipo de amenazas, no solamente contra diputados y diputadas, sino contra personas que de alguna manera adversan, o incluso instituciones que adversan la línea de gobierno. Es parte, ¿verdad?, de lo que hemos venido viendo, lamentablemente, no solo ahora, pasó también con una amenaza de bomba a la Universidad de Costa Rica, pasó también con la Fiscalía, ha pasado con otros diputados. Claro. Es una tendencia lamentable porque no ha sido parte de nuestra cultura, no es la forma de resolver los problemas, pero sí es cierto que ha habido, y eso sí tenemos que reconocerlo, bastante enfrentamiento entre los distintos líderes, poderes. Claro. Como lo hemos visto en este año, ha sido bastante intensa la discusión. Así es. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. La construcción de obras de infraestructura vial en el país afronta múltiples desafíos. Sí, entre ellos los tiempos, la planificación, el financiamiento y los sobrecostos. Un ejemplo reciente fue la inauguración de la obra de casi 4 décadas después de que se planeara el proyecto de circunvalación. La promesa era conectar las principales ciudades de San José en un recorrido de aproximadamente 30 minutos. Durante años, el proyecto tuvo problemas por excesiva burocracia, expropiaciones, falta de recursos y desinterés de los gobiernos de turno. El proyecto se inauguró con un 95% de avance y queda pendiente un 5% que estará listo a finales de año. Hablamos sobre los desafíos de la construcción de infraestructura vial en Costa Rica. Nos acompaña don Mario Duncan, ingeniero civil. Él es especialista en temas de infraestructura urbana, consultor, tiene experiencia, más de 15 años le respaldan desempeñando distintos puestos en el Banco Internacional de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. También ha ocupado distintos puestos en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, director ejecutivo del COSEBI, miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones, docente universitario y, bueno, una gran trayectoria en este ámbito. Le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, don Mario. Buenos días, con mucho gusto. Gracias. También nos acompaña aquí en cabina la periodista Patricia Ortiz. Ella es periodista de Extra TV, Canal 42, y también un gusto tenerla por acá. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Don Mario, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la construcción de obras de infraestructura en Costa Rica? Para empezar, abrir la pregunta de cómo estamos tratando estos temas en el país. En realidad son muchos. Pondría en primer lugar financiamiento, porque Costa Rica es un país que no sobran los recursos y generalmente yo uso la analogía de que cuando hacemos obra vial tenemos que conformarnos con Toyota Yaris y no podemos hacer obra Mercedes-Benz. O sea, el país no tiene recursos sobrando y en el contexto de la crisis fiscal que llevó a las restricciones en el gobierno anterior y que todavía no han sido superadas, realmente no tiene sentido seguirse endeudando. Costa Rica, después del gobierno de Carazo, por la crisis económica, dejó de pedir prestado a los bancos internacionales hasta el gobierno de Óscar Arias, que en el gobierno de Abel Pacheco se generó un gran superávit y ahí comenzó de nuevo entonces a pedir préstamos. Y al inicio de esta administración, el ministro Amador todo lo quería hacer también con préstamos, pero no tiene
sentido seguirnos endeudando para hacer infraestructura vial. Realmente países de América Latina han resuelto ese problema con concesiones, pero nuestro sistema de concesiones, que comienza al final de los años 90, ha estado renqueando. Si ustedes ven, se concesionó primero la Bernardo Soto y se abandonó. La de Caldera también comenzó como en el año 97 y la carretera se abrió hasta el 2013. Hay muchos mitos alrededor de esa carretera, que es una trocha, que es muy caro, que estos están robando la plata, pero la realidad es que esa carretera se gestó en varios gobiernos. Comenzó con el gobierno Miguel Ángel Rodríguez, con Méndez Mata de ministro, siguió el de Abel Pacheco y la terminó Oscar Arias. O sea, en estas cosas es siempre varias administraciones. Y bueno, ¿por qué concesiones? Porque realmente quienes usan la carretera son los que pagan. Entonces, si yo nunca voy a pasear a Punta Arenas o voy muy poco, ¿por qué me van a poner a mí un impuesto si yo no voy a Punta Arenas? Si yo voy mucho, pago más. Pero la gente ha tenido una percepción extremadamente negativa a pagar peajes. Y realmente creo que debe explicarse a la gente mejor cómo funcionan las cosas. Uno de los problemas, otro mito ahí, es esa carretera se pagó hace tiempo. No, les pongo el ejemplo de una casa. Cuando usted compra la casa costaba $100,000, pero usted la compró financiada. Entonces, si usted suma lo que pagó en 3 años, usted no pagó $100,000, usted pagó los $100,000 más los intereses. Y todo concesionario tiene que ir y pedir prestado y pagar intereses. Y hay un costo por administrarla y hay un costo por mantenerla. Y no es cierto de que nadie está descuidando. El Consejo de Concesiones lleva la cuenta año con año de cuánto es lo que se ha recaudado, cuánto se abonó, cuánto falta. Prueba es que este gobierno quiso romper el contrato y tenía que pagar una indemnización de $600 millones. O sea que todavía falta pagarse $600 millones, que es el mismo costo de ampliar esa carretera. Entonces, desafortunadamente hay un montón de estas leyendas urbanas alrededor de las concesiones, pero el punto es que la gente no tiene disposición a pagar. Cierro el ejemplo, acaba de anunciar Concesiones que la duplicación va a hacer que el peaje de punta a punta suba de 2.700 a 3.500. Y usted ve los comentarios en las redes, la gente rasgándose las vestiduras. Y realmente yo esperaba que iba a ser muchísimo más. Pero mientras... Claro, pero don Mario, disculpe que le interrumpa, a nadie le gusta, y lo digo con total transparencia, a nadie le gusta sacar más plata para pagar peajes. Yo en lo personal pienso que uno de los argumentos que usa mucho la gente es que ya yo pago el marchamo a fin de año, que se paga mucha plata. Hay gente que paga 300,000, 400,000, otros pagan 1 millón. El origen del impuesto a la propiedad que viene en el marchamo fue la crisis de los 80, que a falta de recursos le pusieron ese impuesto. Yo creo que lo correcto sería que el gobierno elimine ese impuesto completamente, ponga algo más básico. Nosotros, en todos lados se pagan $75, $100. Aquí es una barbaridad, es $1,000, $2,000. Y entonces, cobrar peajes asegura que la plata que estoy pagando se usa en la carretera, y no como el impuesto a la propiedad, que lo agarra el ministro de Hacienda y lo gasta en lo que quiera, lo gasta en sueldo, lo gasta en lo que sea. Entonces debería haber un cambio de paradigma en ese sentido. Elimine ese impuesto. Ese impuesto es fijo, use o no use el carro. En cambio, el peaje es, usted paga según lo use. Ahí hay un equilibrio. Y lo segundo, informar cómo funciona. Porque no es que la carretera costó 400 y cuando sume 400 se pagó. Don Mario, usted mencionaba algo y es el tema del presupuesto. El gobierno ha dicho no tenemos dinero para construir carreteras y están apostando a concesiones. Están negociando en este momento con la concesionaria de la Ruta 27. También cuando ingresa el ministro Amador, cancela la concesión, la propuesta que una empresa constructora tenía para la Ruta Cartago, y Batalla la está retomando. Y nos confirmaba Batalla la semana anterior que el concesionario de Ruta 32 no está interesado en esa concesión. ¿Son estas concesiones la opción para mejorar estas rutas? Sí, porque, véalo así, presupuesto nacional no hay para hacer inversiones de ese orden. Estamos hablando de carreteras de 500 millones, 600 millones, 800 millones. Es imposible. Y concesiones es el sector privado, pero entiéndase. Por ejemplo, una concesión de la 27
va a España y los fondos de pensiones de España, usted hace una emisión, le compran y con eso recolecta el dinero para construir la carretera. Aquí no hemos hecho una sola usando los fondos de pensiones nuestros, que tienen cientos de millones de dólares que los están invirtiendo fuera del país y en otras cosas, y eso es permitido, pero no se aprovecha. Ahora, parte del problema, le decía que eran pocas concesiones que se han hecho, la otra sería la del Puerto Moín, pero en carreteras solo esa, la de San Ramón se perdió. Es que se necesita un equipo altamente especializado para hacer concesiones. En lo ingeniero, en economía, en las finanzas. ¿Y qué sucede? Nuestro Consejo Nacional de Concesiones es extremadamente débil. Yo estuve ahí en la directiva 6 meses, me di cuenta que de 50 funcionarios solo 2 son ingenieros. Entonces, si usted no diseña concesiones bien diseñadas, con una ingeniería financiera buena, cuando usted hace el concurso, ¿cuántos se presentaron a la fallida de Bernardo Soto? Una empresa. ¿Cuántos a la Ruta 27? Una empresa. Entonces, no estamos tampoco teniendo competencia, que vienen 5 empresas y entonces la tarifa es más baja, el margen de ganancia de la empresa es más baja. Cuando entra solo uno, es difícil tener un buen precio. Don Mario, usted habla de que la concesión es un modelo oportuno para mejorar, por ejemplo, las vías nacionales. Usted lo plantea de esa forma. Por ejemplo, tenemos la Ruta 27 que está concesionada a la empresa española, tal como usted lo detalla. ¿Qué mejoras usted ha visto con esa concesión en la ruta? Porque yo en años he visto muy pocas. ¿A qué se refiere con mejoras? ¿En qué se ha mejorado, por ejemplo, el tema vial, el tema de carreteras, el tema de ampliación, el tema de iluminación? No, pero disculpe, eso es como un contratista que le hace a usted la casa. Cuando usted le dice, lo que usted me va a construir es esto y yo le pago esto. Entonces, él es responsable por la operación y mantenimiento, no es responsable por hacerle mejoras. Creo que lo que se está confundiendo es que esa carretera, cuando se abrió, ya estaba congestionada. Y yo le puedo contar porque yo trabajé en el inicio de ese proyecto. Al ministro de turno, yo le presenté un informe donde decía, mire, la carretera se comenzó a diseñar en el 78. Para el 98, pues se pasaron 20 años como todo en este país, la carretera ya ocupa 4 carriles. Entonces el ministro tiene que tomar una decisión política y dice, ok, paro todo y rehacemos todos los estudios para hacerla 4 carriles, o nos vamos con 2 carriles y después la ampliamos a 4. Eso es una decisión política. Y claro, hacerla 4, el peaje iba a ser mucho más alto. Entonces, la decisión política en ese momento fue, no, vamos con 2, y los siguientes gobiernos siguieron con 2. Pero entonces, ¿mejoras en qué sentido? Las mejoras no están en el alcance. El problema es que nació congestionada. Ahora, como es operación y mantenimiento, si usted tiene una falla geológica, viene un terremoto y se la debilitó, entonces sí, la concesionaria tiene que resolver el problema, hizo muros, no funcionó, entonces construyó el puente ese, que ahora finalmente ya no tenemos el declive ni tenemos ese problema, porque eso es parte de mantener el servicio a 2 carriles con un nivel de servicio, pero eso fue una mejora obligada por las circunstancias. En la Cortes se van a ir a discutir si la paga el concesionario, que fue el que la pagó, o el MOP le tiene que reconocer ese gasto. Pero me explico, no es que usted le da una concesión y empieza a hacer mejor. No, todo tiene costo. ¿Quién va a pagar las mejoras? La mejora aquí es la ampliación a 4 carriles. Don Mario, pero entonces, en función de esto que usted nos estaba diciendo, volvemos a lo que algunos sectores como Cámara de Construcción y también el Colegio de Ingenieros han dicho, y es que mucho depende de la voluntad del jerarca de turno, las decisiones que se tomen en relación incluso a las mismas concesiones. Seguimos dependiendo entonces de quienes están en un ministerio para tomar esas decisiones de qué se debe hacer en cada una de estas carreteras. Sí, y aprovecho para decirle, además de financiamiento, el segundo punto es la falta de continuidad que tenemos entre gobiernos, porque tome Circunvalación, comenzó en el gobierno de Carazo, entramos en la crisis financiera, el gobierno de Monge no avanzó mayor cosa, el de Oscar Arias con Guillermo Constella al frente, entonces hubo gobiernos que avanzaron, otros que no avanzaron, y todo el mundo pensaba que ya Circunvalación Norte no se iba a hacer, hasta que el gobierno de Laura Chinchilla fue el que gestionó el préstamo, el gobierno de Solís licitó, etcétera, y le tocó construirla al gobierno de Alvarado, y el último 1,5 kilómetros le tocó construirlo a este gobierno. Entonces usted ve que, ¿por qué se hacen pedacitos? Por falta de financiamiento se va
a poquitos, y hay gobiernos que el ministro o el presidente no tiene voluntad en gastar plata en eso. Y no se hubiera terminado si no es porque se pide ese financiamiento externo, porque este tramo de 5 kilómetros era extremadamente caro. Don Mario, tenemos que ir a corte. Ya volvemos, pero quisiera dejar una pregunta en el aire y después de corte usted si gusta me la responde. ¿Qué tan malos somos planificando? Vamos a corte, son las 10:30 de la mañana. Estamos en Contexto a través de 92.3 FM en Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. El deporte de las grandes estrellas. El deporte que vos practicás en la calle. El deporte que cada uno ama. Lo presentamos, lo analizamos y lo discutimos de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Alejandra y Carlos. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Rendí homenaje a tu ser querido. Tu ausencia duele, pero tu luz permanece. Gracias por los momentos, por el amor, por ser mi inspiración eterna. Publica tu esquela este 2 de noviembre en nuestro suplemento Fieles Difuntos del diario Extra. Escúchala en Extra Radio y mírala en Extra TV Canal 42. Tu partida me dejó sin palabras, pero tu amor sigue hablándome. Te recordaré y te llevaré siempre en mi alma. Llama al 7290-8212 y un ejecutivo se comunicará con vos. Aunque ya no estás aquí, siento tu presencia en cada rincón de mi vida. Gracias por todo lo que me diste. Te amo por siempre. Suplemento Fieles Difuntos del Grupo Extra. Pluk quería jugar con Lala, pero descubrió que era un día muy triste para ella. Pluk vio que su querida amiga Lala lloraba desconsoladamente. Mi perro murió esta mañana. Estoy triste. No puedo parar de llorar. Descubrí el resto de la historia de Pluk y Lala en www.meb.go.cr. Leer y escribir. El primer paso para transformar vidas. Venga a la feria más emocionante de Costa Rica, Expocasa 2024. Los proyectos inmobiliarios más reconocidos, las mejores opciones de financiamiento y todo lo que necesita para la casa de sus sueños. Expocasa, del 17 al 20 de octubre en Centro de Eventos Printea Parque Viva. Entrada gratuita. Le tenemos listo un menú informativo variado desde buena mañana. Información neutral, transparente y confiable con las voces de los protagonistas. Acompáñenos de lunes a viernes de 5 a 8:30 de la mañana. Desde buena mañana, solo por Extra Radio. Lo que sea que esté pasando, Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. El proyecto del tren es un proyecto que se está rediseñando. La empresa Meta de Barcelona está haciendo todo lo que es la parte de factibilidad. Esto lo estará presentando, me parece, a fin de año. Parece que es un proyecto que baja de 1.500 millones, que era el proyecto anterior, a 800 millones. Esto se consigue comprando menos material rodante porque la demanda no era la que se había supuesto inicialmente. En este momento, Incofer traslada 16.000 personas. Podría trasladar 20.000, 25.000, pero bueno, estos son los recursos que tiene Incofer para poder trasladar 16.000 personas. En el proyecto de la administración anterior se estaba pensando en trasladar 200.000 personas y el nuevo estudio nos habla de cerca de 102.000 personas, que es prácticamente la mitad de lo que se había estimado inicialmente en la otra administración. Cuando usted dice, tengo una oferta de 200.000, usted tiene que comprar mucho más vagones. Si usted tiene una oferta de 100.000, compra mucho menos vagones y entonces baja de 1.500 millones a 800 millones y baja un subsidio que era imposible poder mantener
ad perpetuum o de por vida de 150 millones, me parece que era lo que se hablaba inicialmente en la administración anterior, no tengo los números todavía finos y claros de la empresa Meta, pero creo que andará entre 20 y 30 millones. Entonces es algo que el país le tiene que apostar. Me parece que el transporte público, por más de que esta sea la administración que más obra pública ha hecho en la historia republicana de este país, por más de que nosotros empujemos y sigamos haciendo obra pública, nunca la obra pública va a igualar el crecimiento que se tiene en el flujo vehicular, y congestiones siempre van a haber. Entonces tenemos que apostarle al transporte público para poder llegar a estabilizar esto y para poder tener un equilibrio importante. Una última pregunta de mi En Contexto por Extra Radio. Tenemos las declaraciones de una consulta que se le hizo la periodista que nos acompaña, Patricia Ortiz, al ministro del MOP, Mauricio Batalla. Él conversaba sobre el proyecto del tren. Y bueno, es muy interesante en esta declaración que él hace, porque acentúa aquí las palabras que dice, habla nuevo estudio, habla del gobierno anterior, de este gobierno. Y yo creo que es un ejemplo de lo que estábamos conversando, de la continuidad de las obras a pesar de las administraciones, porque evidentemente las obras trascienden administraciones. Veamos el caso, como hablábamos al inicio, Circunvalación Norte, más de 40 años en concretarse, cuántas administraciones pasaron por ahí, y entonces es parte de lo que hablábamos, de esas dificultades que significa que las obras, o que por ejemplo en este caso de un nuevo estudio, es que tiene que volver a iniciarse todo un proyecto, habían estudios hay incluso comparación de precios. Entonces don Mario Duncan, especialista en temas de infraestructura urbana, ¿cómo esto nos afecta a esa... Durán. Don Mario Durán, especialista en temas de infraestructura urbana. ¿Cómo esto nos afecta como país a esa planificación, ligando también a la pregunta que hacíamos antes del corte? Porque planificar no es lo mismo para un gobierno que para el otro. Esa visión cambia. Entonces, ¿cómo nos afecta a la hora de tener y ver resultados? Sí, mire, en los años 60 y 70 el MOP desarrolló la mayor parte de nuestra red vial y la planificó muy bien. Y construyó las primeras autopistas, pero después de la crisis del petróleo del 80, la falta de recursos hizo que se perdiera, y quedaron en el tapete un montón de proyectos, porque no es solo ese. Le puedo decir el anillo periférico. Circunvalación se va a congestionar, lo que acaban de abrir ahora a corto plazo, aunque le sorprenda a mucha gente. A poco tiempo la vamos a ver congestionada, tanto el norte como el sur. Desde el año 80 se planificó un anillo periférico que es más externo, que ya se perdió el derecho de vía. Existe una radial Heredia también desde los años 80, que ahora vemos la enorme necesidad de tener una carretera de 4 carriles que desahogue la ciudad de Heredia. Tampoco se ha hecho. O sea, desde los años 80 hay un portafolio enorme, y Circunvalación en la primera que terminamos 46 años después. El problema es falta de recursos. Ahora, con respecto al tren, es indudable la bondad, los beneficios que tiene. Un montón de gente deja usar el carro, porque si viene Heredia, para llegar a Curriabat tarda 1:30 en carro y llega en 45 minutos en el tren. Lo mismo viniendo de Cartago, más con las obras de la Lima. El asunto es que la solución tren es la más cara entre las opciones que existen. La más cara. Es la más cara, porque usted tiene que poner una línea. La línea actual es la línea de hace más de 100 años, la que construyó Minor Keith. Puentes como el del Virilla, estamos hablando del puente original construido en 1800 no sé cuánto. Entonces, usted tiene que comenzar por poner doble línea. Actualmente es solo una línea. Aquí cerca en Metalco ustedes pueden ver que cuando vienen los dos trenes, uno se para de lado allá, la gente baja y tiene que esperar a que pase. Eso afecta la capacidad y el número de unidades que usted necesita. Entonces, en términos generales, es una infraestructura obsoleta que le estamos sacando el jugo. Los vagones que tenemos actualmente son diésel, los Apolos ya tienen la vida útil revencida, y eso significa que se descomponen a cada rato. Entonces, los nuevos los tienen sobrecargados, eso es lata de sardinas. La gente de Paraíso tiene razón, necesitan la línea ya, pero ¿con qué trenes?
Si el tren ya carga en Paraíso, llega en Cartago, cuando llegue a Tres Ríos, ya no cabe un alfiler. Entonces, cada vagón de esos, cada tren cuesta $5 millones. Ese es el orden de magnitud. Mientras que un bus cuesta $150,000. Claro. Don Mario, pero vea qué interesante lo que usted nos dice. La opción del tren es de las más caras, pero los gobiernos tampoco han prestado interés a aquel proyecto de sectorización para ordenar el transporte público dentro de la capital y con esto evitar estos congestionamientos. Entonces, ¿a dónde estamos fallando en ese sentido? Vea, con los autobuseros toda una vida han ejercido presión política, boicotean. Hoy en día están pidiendo que antes de que hagan cualquier cosa les paguen subsidios. La sectorización no se podía hacer sin tener cobro electrónico porque de la manera que funciona, que viene una troncal, digamos, Coronado, Guadalupe, a llegar al centro de San José, usted paga una sola vez y si viene un bus alimentador, usted se subió ahí, pasa su tarjeta y usted no está pagando cada bus, paga de punta a punta, pero resulta que tenemos una ley de transporte público de los años 60 completamente obsoleta, que dice que los empresarios no pueden tener más de 2 líneas, que eso es una de las cosas terribles, porque para dar el servicio bien, esos son empresas grandes, no es de juguete. Pónganse a pensar en una empresa que tiene 200 buses, cada bus le costó $100,000, más el plantel que tiene que tener. Entonces, ¿usted cree que el vecino ahí, usted va a ir y comprar 2 buses para poner a trabajar sus buses? Entonces, eso tiene que trabajar como gran empresa, y algunas ya han logrado hacer consorcio, pero la ley necesita modernizarse. Entonces ahí usted no tiene el pleito de que el que viene de Purral se pelea con el que viene de Moravia por la gente que coge, se monta en Guadalupe, porque yo quiero que viajen conmigo y no con él. Y entonces usted ve aquellas filas de buses. Entonces claro que hay una resistencia enorme de ellos. Por suerte ya el cobro electrónico está avanzando bastante. Significa cambio de buses. Los buses de la troncal tienen que ser más grandes. Hoy en día hay buses para 150 a 200 pasajeros. Y efectivamente deberíamos mejorar los buses, pero para esto, vamos a decir, las ciudades satélites se conectan mejor en el tren o en el derecho de vía del tren, porque se brincan toda la congestión de la General Cañas, toda la congestión de salir de Heredia o de la Florencio del Castillo. Y si usted pone buses, los buses van a quedar atrapados en esa misma congestión. Yendo en concreto al gobierno anterior, mi impresión es que se precipitó en el sentido que pretendían dejarlo licitado en esa administración y se brincaron algunos pasos, apresuraron estudios al final, y yo como especialista en ese tema lo refleja el hecho de que dijeran que los subsidios iban entre 50 millones y 150 millones. Eso le está diciendo usted con claridad que el margen de error es enorme. Lo otro es todo este tipo de proyecto, y el más cercano es el de Panamá. Usted construye la línea 1, después hace la línea 2, ya ellos están haciendo la línea 3. Fue demasiado ambicioso, pretendían hacer todas las líneas al mismo tiempo. Debió haber escogido o San José Cartago o San José Heredia, una sola, y hacer esa, aprender, porque cuando uno trabaja en etapas aprende qué cosa no tomó en cuenta, corrige y entonces hace mejor la siguiente y la siguiente. Y un tema muy importante es, Mauricio Batalla habló ahora de 20 o 30 millones. Eso en colones es un montón de dinero. Entonces, ¿de dónde va a salir? Todos los sistemas de metro y trenes urbanos son subsidiados. A veces alegremente dice que que con publicidad o que... El tren de hoy, las tarifas solo cubren alrededor del 25% de lo que cuesta operarlo. El gobierno ya lo está subsidiando, está haciendo transferencias. En todo el mundo se subsidia, pero cualquier subsidio, sea el petróleo, el agua, la electricidad, lo que sea, si no tiene una fuente permanente de ingreso, no es sostenible en el tiempo. ¿Qué se va a sostener? Como lo hace ahora con presupuesto nacional. Imagínense cuando vaya creciendo, conforme sean más pasajeros, a un 20 o 30 millones que mencionó el actual ministro, es mucho dinero. ¿Qué tipo de fuentes entonces se utilizan? Por ejemplo, en Londres cobran tarifa de congestión, lo que se llama congestion pricing. Le cobran a la gente, en lugar del nuestro por placas, el que quiere entrar tiene que pagar un peaje al centro de la ciudad o circular por la ciudad. Pero todo ese dinero que se recoge quita los gastos administrativos y lo invierten en el transporte público. Y en nuestro país no puede ser algo que el ministro de Hacienda le pueda meter mano.
igual que en concesiones, la concesión tiene la ventaja que el ministro de Hacienda no le puede meter mano, sino que su origen esté directamente al tren. Y entonces, ¿cuál es ese origen? Nadie habla de eso. Mauricio criticó que el otro eran 150 millones, él habla ahora de 20 o 30. ¿Y de dónde va a salir la plata? ¿Del presupuesto nacional? Eso no es sostenible. Entonces, ahí hay que darle más pensamiento, y cierro diciéndoles, como yo estuve 20 años fuera del país, cuando pude ver bien el proyecto del tren, en realidad en otros países existe una solución de la misma capacidad del tren mucho más barata, que es lo que se llama el Bus Rapid Transit, que lo hay en todo Sudamérica. Curitiba la ciudad modelo, donde usted usa buses que cuestan $500,000, no 5 millones, y los opera en el derecho de vía del tren, y no tiene que poner entonces subestaciones, no tiene que poner líneas, no tiene, y es exactamente igual. Y si nuestros buses de hoy operan sin subsidio, ¿por qué no piensan en la posibilidad de primero opérelo con buses, que es mucho más barato, sepa cuál es la demanda de ese corredor, y luego gradualmente va cambiando los tramos con más demanda al tren? Tenemos un audio al 7003-1234, 7003-1234, escuchamos. Yo pienso que la estructura vial de la capital y alrededores está pensada de manera muy egoísta. Creo que deja de lado a los peatones, a las personas que andamos en bici. Por ejemplo, las famosas ciclovías están marcadas, pero nadie las respeta, la gente se parquea en las ciclovías, siempre ha sido como un pleito, los buses pasan, no hay ningún control al respecto, y siento que se hace nada más como, bueno, hicimos la ciclovía y ya ahí está, úsenla, pero no nada, no hay tampoco educación vial que nos ampare en ese sentido. WhatsApp Extra 7003-1234. Y también tenemos un mensaje escrito que dice: el tren no es rentable y no crece correctamente. No tenemos el nombre del oyente. Y no es rentable. Y no crece correctamente porque existen diferentes grupos que no quieren que eso ocurra. Por ejemplo, el sector autobusero sería uno de los grandes perjudicados si el servicio de tren funciona bien. También existe una ley donde por cada caja de banano exportada un pequeño porcentaje debe ir a Incofer, pero desde que se hizo la ley nunca le ha llegado el dinero a Incofer. Okay. Yo creo que es parte también de todo esto de planificación que hablamos, que al final de cuentas planificación hay, no la hay, no sabemos. Yo diría que es difícil hablar en estos términos, pero ¿cómo podríamos también responderle a la audiencia en este sentido y estos comentarios súper válidos que nos hacen? Vea, como le decía, existe un portafolio de proyectos desde los 80 que todavía no hemos agotado. Y la gran solución que propusieron es más burocracia. Ahora hay que el proyecto que lo inscribe en Mideplan, que no sé qué, y eso no arregla nada. Las necesidades son obvias. Hay que ampliar la ruta 1, hay que ampliar la ruta 2, hay que ampliar la 27, hay que ampliar la 32 completa, hay que ampliar ya la carretera que va por la costanera de Jacó. Hay que tener una ruta de calidad en la zona norte. O sea, pero sí, las necesidades son tan obvias que realmente, y estamos hablando de proyectos que están en archivo como el anillo periférico, como la radial Heredia. Entonces solo lo que dije ahí debe ser una inversión de 5,000 millones que nos tomará 10 años hacerla, pero están más preocupados en la inscripción en Mideplan, que demuestra no sé qué, y al final de cuentas usted ve como en esta administración llega un ministro amador y para la ruta 1 y para la ruta 2 y para la ruta 27, causando un gran daño, porque esos procesos tardan años, más que descontinuidad total. No es que no hubo continuidad entre un gobierno y el otro. El tren, en lugar de preocuparse por qué se podía ajustar, la pregunta que yo hice, ¿por qué el subsidio estaban? No, agarra los estudios y los tira a la basura. Entonces usted vuelve a comenzar de cero. Así no avanzamos. Pero don Mario, entonces aquí la consulta o la duda que a mí me surge es,
don Mauricio Batalla en diversos foros ha mencionado, incluso se lo dijo a la Cámara de la Construcción el día que presentaron la matriz de infraestructura y también lo ha dicho al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y es que él está preparando una cartera de 4 proyectos y ante una consulta que le hicimos en Grupo Extra para una serie de notas que vamos a sacar, don Mauricio mencionaba cuando le preguntamos, don Mauricio, ¿cuáles son esos proyectos que usted dice que va a dejar listos a nivel de infraestructura? Don Mauricio nos mencionaba precisamente la Ruta 21, todo lo que pasa por el aeropuerto Daniel Oduber, la Radial Heredia, el tramo de Birmania Santa Cecilia y también la Ruta 34 por la costanera hacia la frontera. Estos proyectos entonces no son proyectos nuevos, son proyectos que están guardados y que están retomando para ejecutarse. La mayoría sí. Vea, por ejemplo, que anunciaron esta semana hacer el túnel en Avenida 10. Desde que esa parte de circunvalación se construyó en el 78. Desde esa época se está hablando del proyecto del túnel. Igual que circunvalación, entonces ya lleva 46 años. Parece que ahora sí tiene financiamiento, no fue muy claro de dónde viene, pero finalmente se va a hacer. Y eso va a descongestionar, tener un impacto muy positivo en la rotonda de San Pedro y en el centro de San Pedro. Pero estamos hablando de un proyecto que es de los 70 también. Don Mario, pero entonces esto nos lleva a que se confirma lo que han venido diciendo algunos sectores, y es no estamos planificando en proyectos de infraestructura vial a futuro, estamos sacando algo que ya teníamos e incluso algunos de ellos que son proyectos cuya estudios datan de un porcentaje de circulación que tal vez no es el actual. Ah, no, por supuesto. Le pongo el caso de circunvalación. Yo entré a trabajar en el MOP en el año 80. Entonces, en esa época, el modelo de demanda que se usaba proyectaba que Circunvalación Norte debía tener 6 carriles. El Plan Maestro 1991 también hablaba de 6 carriles. La actualización que se hizo en el 2000, no me acuerdo qué exactamente, también. Y viene y la construyen a 4 carriles. Entonces, Circunvalación Sur ya tiene 6 carriles porque se eliminaron los espaldones. Y Circunvalación Norte, pese que hace 40 años se sabe que ocupa 6 carriles, ¿de dónde sacaron a hacerla con 4? Porque como usted dijo, lo lógico es actualizar el estudio. Yo creo que si lo hubieran actualizado hubiera dado que se necesitan 8. Ahora, no hay derecho de vía para hacer 8. Bueno, se hace 6, pero ¿por qué hicieron 4? Y ustedes van a ver, y ya está ocurriendo, la congestión en Circunvalación Norte va a comenzar en las intersecciones, que también yo no entiendo por qué pusieron paso a desnivel con rotonda, si ya estaba demostrado, por ejemplo, como el caso Guadalupe, se quitó la rotonda y se pusieron semáforos porque tiene más capacidad. Volvemos a una solución que no es la óptima. Entonces, ya se comienzan a formar filas en las rampas de esas rotondas. Y Guadalupe ya está congestionado, encima tiene mal diseño la de Calle Blanco si se está recargando porque no le permiten a la gente entrar directo a circunvalación. Entonces la van a terminar de saturar. La de Guapiles también ya está bien cargada. Hoy había congestión a las 9:30 de la mañana desde Guadalupe hasta la León 13. Aparte de la congestión que hay todos los días entre la Ruta 1 y la Ruta 27. Entonces, más que planificación, es que hay cosas básicas. ¿Cómo es posible que no calculen bien el número de carriles y más bien le pongan menos de lo que se había estimado hace 40 años? Ahora, le aclaro una cosa. En el área urbana, usted no va a resolver el problema de congestión con ampliaciones, con topics. Esos son como respiros. La verdadera solución es el transporte público. ¿Y eso usted considera que se está manejando como debería? ¿Se está poniendo el énfasis ahí? Porque yo creo que se basa o se habla mucho de avance, construcción de obras, presupuestos, y un tema como el que hablábamos hace unos minutos, la sectorización. Se han dejado de lado los proyectos o intentos que no ha habido voluntad para llevarlos adelante. Así lo considero, al menos yo. No sé usted cómo lo ve. No, como le explicaba, lógicamente ese sí es un proyecto que tiene la oposición de muchos autobuseros. Hay algunos sectores que ya se han formado consorcios, entonces no tienen resistencia porque entienden bien que una operación optimizada les va a producir más ganancia. En algo que ellos tienen razón ahora, sí, es que, le pongo números, en los años 90, cuando se hizo el Plan Maestro del 91, 80% de la gente viajaba en bus. Antes de la pandemia eso ya había bajado a 60% y hoy en día 50%, y eso es una espiral negativa porque entre menos gente viaje,
sube más la tarifa, y al subir la tarifa, entonces baja más la demanda y vuelve a subir la tarifa. Y usted ve que principalmente la gente se ha dedicado a comprar motos. Usted ahora va a las tiendas de electrodomésticos y compra una moto a plazos. Entonces, con las tarifas subiendo, un viaje de Tres Ríos al centro de San José son 450 por 2,900. Ponga 900 por 30, con lo que usted gasta en bus, paga la cuota de una moto. Y la moto tiene la ventaja de que se mete en medio de la congestión y va más rápido, pero el bus está prisionero en medio de todos los carros que están haciendo las filas. Entonces tenemos un fenómeno ahí de espiral negativa. En lo positivo, el tren. El tren, como no tiene que ir entre las calles, entonces es muchísimo más rápido, a pesar de que la velocidad media es como 20 kilómetros por hora, que Amador criticó que eso era ridículo, pero se nota que no sabe transporte público, porque los metros, la velocidad media es 30 kilómetros por hora, lo más rápido, porque el tren tiene que parar, el tren no va como una bala de lado a lado, entonces cada vez que para pierde tiempo, y el promedio es ese. La velocidad media de los carros en buena congestión es apenas como 11 kilómetros por hora. De los buses es 8 kilómetros por hora en el centro de San José, y el tren va a 20, va al doble. Entramos, bueno, ya últimos 5 minutos y había un tema que ayer, incluso conversando con Patricia, hablábamos de, y va muy ligado a lo que usted recién comentaba, don Mario, que es la cantidad de autos que ingresan, la flota vehicular del país, porque como los tiempos no dan, como el transporte público, como dice usted, el bus está ahí y no puede brincarse a los carros, las motos sí pueden meterse entre el congestionamiento, por ejemplo, pero esto también cómo nos afecta, que estemos creciendo cada vez más en flota vehicular y que no vaya al ritmo el desarrollo que llevamos con las mejoras de la infraestructura. Sí, vea, eso solo empeora. Este año posiblemente sea el récord histórico de venta de automóviles de la historia. El punto más alto era el 2016 y creo que por entre junio y julio ya se había alcanzado el máximo 2016, que era 60,000 vehículos. O sea, este año va a terminar en 80,000, 90,000. Por suerte, un buen porcentaje son carros eléctricos, pero efectivamente pone más presión en todo el sistema vial. Y del 1.700.000, el INS le pone un poquito más, pero es que toma en cuenta todos los carros que ya no están en circulación o que están chatarreados ahí en la policía de tránsito. Como 300,000 son motos. O sea, lo que más ha crecido son las motos. El sistema ya no aguanta. Ustedes vieron el colapso que se dio con el cierre de los Ledesma. Por los Ledesma pasaban 1,000 vehículos por hora. Amador exageró los números para tratar de justificarse, pero son 12,000 al día, 1,000 en hora pico. 1,000 vehículos más entre la ruta 1 y Romoser, colapsó todo el sector oeste. Entonces, hoy, por ejemplo, hubo un accidente en la General Cañas, y eso es muy frecuente, colapsó todo el tránsito yendo para Alajuela. La semana pasada yo venía de Cariari a las 3 de la tarde, estaba la fila desde el Juan Pablo II hasta el Cariari. Ya llegamos a un punto donde hay sectores que están totalmente saturados. Entonces, cualquier incidente o cualquier accidente hace que la red en ese sector colapse. Entonces, la única solución a eso es transporte público. Pero estamos totalmente atrasados. Hay otras medidas como la restricción vehicular que podría ampliarse, pero más bien ahora el gobierno nos está hablando de la posibilidad de eliminarla en el anillo periférico. Con restricción vehicular hace que en teoría no entre el 20% de la flota. Si usted lo elimina, va a entrar un 20% más, y si ya tenemos totalmente saturado desde la 27 hasta la 1, todo el sector oeste, simplemente lo que vamos a hacer es colapsarlo. Porque yo no sé, en esta administración se han hecho varias obras que refleja claro que en la zona urbana usted quita un cuello de botella y se pasa al siguiente. Entonces, cuando ya quitamos el de Atillo 4, ahora quitamos Atillo 8 y 6, ¿qué es lo que va a provocar? Que la gente llegue más rápido al cuello de botella de la 27. Entonces, la congestión en la 27 va a empeorar. Hacemos la rotonda de Hacienda Vieja. Vaya a ver la fila rebotando desde la municipalidad de San Pedro, en las mañanas llega hasta Momentum, y La Galera. La fila en hora pico llega desde Los Figueres
hasta donde se separan los dos carriles de la autopista. Entonces estamos gastando dinero en cosas no muy efectivas. Claro, fuera de la hora pico circula, pero la gente tiene que entender que cuando se hace una inversión de obra pública se diseña para la hora pico y se diseña para que tenga una vida útil de 20 años si es en zona urbana y por lo menos 10 en zona rural y por lo menos 10. Estamos hablando de obras que las ponen en funcionamiento y ya están congestionadas. Entonces, sí, la percepción, el transporte tiene un problema. Como todo el mundo lo usa, todo el mundo tiene una opinión de dónde está el problema y cómo arreglarlo. Claro. Pero en ingeniería civil tiene una rama especializada donde hay modelos y hay maneras de anticipar, planificar, para saber si es mejor hacer la inversión aquí o acá. Don Mario Durán, especialista en temas de infraestructura, consultor, ha desarrollado distintos puestos en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el MOP, también experiencia en docencia y bueno, un currículum bastante amplio. Le agradecemos mucho porque es un tema que nos da para hablar bastante. De hecho, les vamos a hacer la invitación porque también viene un reportaje que se va a pasar por Extra TV, Canal 42 estos días para que ustedes queden también ampliar un poco más sobre este tema. Pero primero agradecerle a don Mario haber acompañado aquí en Con mucho Contexto. gusto y gracias por la invitación. Gracias, don Mario. Gracias. Gracias. Patricia, cuéntenos un poco más antes de ir al corte sobre este trabajo que pueden esperar en esta semana. Estaremos presentando una radiografía de los proyectos de infraestructura, cómo están, hacia dónde van estos proyectos de infraestructura, proyectos importantes. Estamos hablando de Ruta Cartago, Ruta 1, Punta Sur, concesiones, todo esto a partir de esta semana por Extra Noticias. Para que lo sigan, Patricia Ortiz, periodista Extra TV, Canal 42. Gracias a ambos por habernos acompañado. Un corte y ya casi regresamos. En Contexto por Extra Radio. Venga a la feria más emocionante de Costa Rica, Expocasa 2024. Los proyectos inmobiliarios más reconocidos, las mejores opciones de financiamiento y todo lo que necesita para la casa de sus sueños. Expocasa, del 17 al 20 de octubre en Centro de Eventos Printea Parque Viva. Entrada gratuita. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Don Wilser. Mi nombre es Wilser Gávez. Desde que yo comencé a trabajar con él, con Transcomer, me ha facilitado lograr ciertos objetivos en la vida. Dentro de esos objetivos, también gracias mi casa propia. Si me preguntan si podría recomendar a Transcomer, de mi parte yo no lo doy. Yo no tengo nada de impacto a eso. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Hace poco, Luke se miró al espejo, tomándose el tiempo para hacerlo detalladamente. Con paciencia y gran interés, pasó largo rato viendo su pelo parado, sus ojos un poco saltones y sus dientes un tanto torcidos. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Plug? Sumergite en esta historia en www.med.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Todo lo que pasa en Costa Rica y el mundo. Con el estilo y la credibilidad que usted ya conoce. Se lo informamos también en la radio. Extra Noticias, solo por Extra Radio. La información y voz. Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. Nuestros héroes de azul son miles de hombres y mujeres que cada día arriesgan sus vidas para protegerlo a usted. Ellos, los héroes de esta patria, quieren darles un importante mensaje. Todos los días exponemos nuestras vidas y nuestra integridad física en la lucha contra el narcotráfico y lo seguiremos haciendo, dude quien dude. Señora diputada Dinora Barquero, puede estar absolutamente segura que los policías de guardacostas sabemos usar los radios y las armas para combatir el narcotráfico en los mares. Así lo demuestran nuestras valientes acciones contra los delincuentes.
también nosotros, la Policía de Control de Drogas, ponemos el pecho a las balas todos los días para desarticular a las bandas criminales. Se ha dicho que solo contamos con un avión, lo cual es completamente falso. El gobierno de los Estados Unidos trabaja junto a nosotros con 5 helicópteros, que son utilizados en la lucha diaria contra el narcotráfico, y disponemos además de 2 aviones como apoyo. Diputados. Ustedes reconocerán estas declaraciones, muchos el video lo vieron parte de una cadena nacional que compartió el gobierno, en el que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, junto a los cuerpos policiales, exigieron respeto a los diputados y salieron a defender la labor que realizan para combatir el narcotráfico. Esto luego de que durante una audiencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la diputada del Partido Liberación Nacional, Dinora Barquero, dijera que a veces los policías no saben usar los radios de comunicación. Ayer, Aarón, comentábamos sobre los criterios que han emitido distintos abogados sobre la posibilidad de que este video pueda violar el artículo 12 de la Constitución. Los criterios a los abogados a los que consultamos son diversos, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero justamente también nuestros compañeros de Desde Buena Mañana conversaron con uno de los abogados, don Edward Acuña, el día de ayer, y él daba su criterio sobre esto, si viola o no el artículo 12 de la Constitución Política. Vamos a escuchar brevemente las declaraciones, porque él habla sobre... dice que obedece más a una discusión de carácter político que a una discusión que pretenda legitimar el poder civil. Dice que se trata de una respuesta a una legisladora, y el artículo 12 habla de inmiscuirse en temas políticos, electorales o de orden constitucional. ¿Vos cómo lo ves, Aarón? Yo creo que evidentemente aborda temas políticos. Claro, y una de las principales quejas de los diputados de la República es que aducen que el gobierno está utilizando las fuerzas policiales con un sentido político, que las está instrumentalizando para un sentido político. Sabemos, de acuerdo con el artículo 12 de la Constitución Política, la policía no puede hacer declaraciones de ningún tipo, no pueden hacer manifestaciones de ningún tipo, principalmente de corte político. Y este video, que estaba guionado, eso lo sabemos todos, había un guión previo. Ese video pues hace una manifestación política contra un poder de la República, el cual es la Asamblea Legislativa. Entonces, hay dudas sobre este video. Algunos aducen que violenta el artículo 12. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, dice que hay fallos de la Sala Constitucional en donde le permiten hacer manifestaciones, a pesar que la misma Constitución lo prohíbe. Pero hay distintos criterios. Liberación Nacional dice que va a evaluar acciones, incluso mociones de censura sobre este video, y principalmente sobre el ministro Zamora y sobre los viceministros. La fracción Unidad también ha dicho que censura de alguna manera, reprocha esta utilización de las fuerzas policiales con fines políticos. Hay criterios varios. El único que no se ha pronunciado es evidentemente la fracción de Pilar Cisneros, porque no podemos decir que es un partido como tal, ni siquiera se identifican como partido, sino como bloque oficialista. Entonces la fracción de Pilar Cisneros ni siquiera se ha pronunciado sobre el tema. Bueno, más allá con todo ese preámbulo, tenemos un audio o un video. Sí, tenemos un audio de la conversación que tuvieron ayer nuestros compañeros desde Buena Mañana con don Edward Acuña sobre si se viola o no el artículo 12 de la Constitución Política. Vamos a ver qué es lo que dice él. En Contexto, por Extra Radio. Y a toda su audiencia, está justo en el límite de lo que permite el artículo 12 de la Constitución Política, que tiene que ver con la imposibilidad de los cuerpos policiales de realizar manifestaciones de carácter político electoral. Y en este caso, el pronunciamiento que hace, creo yo que está justo en el límite de lo permitido, porque tienen carácter evidentemente político reunir a todos los jefes de las fuerzas policiales a manifestarse en relación con el pronunciamiento que hizo una señora diputada
sobre el tema del uso de armas automáticas. Me parece por lo menos inadecuado, propio, que se recurra a este mecanismo por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, hay un tema más el criterio ético. El criterio de él es que está justo en el límite, no necesariamente que sea inconstitucional, sino que es inadecuado, es la palabra que utiliza para decir que tal vez haber desmentido o haber dado esta respuesta a la diputada utilizando a los cuerpos de la policía no fue la mejor manera. Aaron, ¿usted qué piensa? Porque aquí se habla de que otros criterios dicen que tal vez si se habla de y que incluso ha habido llamados más peligrosos o declaraciones más violentas por parte de del Poder Ejecutivo en otras ocasiones que en este video. Ciertamente creo que no hay un llamamiento a la acción, pero sí lo que se discute es la parte política, haber utilizado estos cuerpos. Sí, el tema es netamente político. A ver, el video ni siquiera hubiese surgido si no hubiese existido una declaración de la diputada Dinora Barquero. Y evidentemente tiene un fin político porque lo sacan hasta en cadena nacional. O sea, el punto, si simplemente hubiesen querido responder, sacan el video, que ya de por sí tendría eventuales roces de constitucionalidad, sino que no solamente contestan, sino que lo hacen a través de cadena nacional para que todo el mundo se entere de que hay una confrontación, de que hay una respuesta, de que hay una reacción hacia lo que es el Congreso. Evidentemente, y eso es un criterio personalísimo, y lo quiero dejar latente, personalísimo, se está utilizando un video guionado con fines políticos para responder y para tensar las relaciones entre el legislativo y Casa Presidencial. Evidentemente, y se dan una coyuntura de tensiones, de dimes y diretes, y al final, Rita, lo que a mí me preocupa es que esto no viene a solucionar en absolutamente nada la crisis de seguridad que tenemos. No. Viene más bien a tensar poderes y no soluciona los problemas de calle que están pasando. Yo me pregunto si este video de alguna manera bajó los altos índices de narcotráfico, de crimen organizado, si este video de alguna manera ayudó a que se bajaran las tensiones en las calles, a que la gente no tenga miedo a andar caminando en la noche en San José, por ejemplo, o en Capital, o en alguna otra comunidad, si esto de alguna manera ayudó a meterse en los búnkeres, a incautar droga. No, ni siquiera ayudó en absolutamente nada, simplemente generó un poco de ruido, que evidentemente puede haber transgredido la normativa constitucional, pero de nada ayuda en lo absoluto a el tema de solucionar la crisis de seguridad que estamos viviendo. Es que esa crisis de seguridad no me la estoy inventando yo. Todos los estudios de opinión dicen que la principal preocupación de los ticos es la seguridad. Así es, Aaron. Entonces no ayuda en nada. No, yo creo que evidentemente lo que alimenta es este show político, al final de cuentas. Incluso hasta morbo. Morbo, sí, que es algo que podrían solucionar perfectamente hablando directamente con la diputada o en contrario, la diputada con el ministro de Seguridad. Pero yo creo que sacarlo en un video y por cadena nacional, es que es un mensaje que se supone que es importante porque viene por parte del Poder Ejecutivo, que lo comunican por medio de una cadena nacional, y resulta que lo que hace es alimentar esta discusión entre poderes y que, como dice usted, al final de cuentas ocupamos soluciones y no solamente declaraciones, no solamente videos, no solamente enfrentamientos, sino que detrás de todo esto el tema más importante es atender esta crisis de seguridad. Mira que en el fondo se hablaba en su momento, me agacho un poquito porque me está picando la mano. Mira que en el fondo se dejó de hablar de las 10 leyes de seguridad. O sea, ya no se habla de las 10 leyes de seguridad, ya no se habla del avance de estos proyectos de ley, ya no se habla de absolutamente nada del tema de leyes. Ya no se habla de esos proyectos de ley en donde se decía, bueno, es que hay un paquete de 10 proyectos. Mira que ya ni se menciona. Yo me acuerdo de esos paquetes de incluso aquí lo conversamos, claro, de esos paquetes de proyectos de seguridad que se iban a conversar y bueno, no sabemos
¿Qué pasó con eso? Bueno, pero también no sabemos las acciones de Costa Rica Soberana, o Costa Rica Segura Plus, o Costa Rica no sé cuántas 2.0, 3.0, yo no sé cuántas llevan. Y al final estos pleitos y pleitillos lo que hacen es estar en su cosa, mientras el crimen organizado está tomando las calles, tomando a los chicos, tomando las escuelas, tomando estructuras de la sociedad civil y no colaboran en nada. Aarón, vamos a escuchar una opinión que tenemos también que nos hacían llegar a través del 7003-1234 para cerrar y ir ya a nuestro tema Recordemos, a nuestra sección. Ya casi la vamos a escuchar. Yo creo que ahí se nos metió una conviecilla. Vea, yo quiero decir algo. Para mí ya era hora de que exigieran ese respeto los señores policías, porque soy testigo de lo mucho que trabajan, de lo fuerte que trabajan, día y noche. Estos pobres muchachos siempre están tratando de hacer lo mejor, de defendernos de todos los delincuentes que andan en la calle. Y la verdad es que la gente siempre los critica y siempre están hablando mal. Entonces yo estoy de acuerdo. A los policías, a los señores policías, hay que respetarlos. WhatsApp Extra 7003-1234. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. Bueno, y antes de entrar a nuestra sección de Recordemos, aquí nos quedó un mensaje que no quería perder la oportunidad para leerlo porque es parte de la opinión de los oyentes. Don Gerardo Paniagua nos dice: es lamentable ver este tipo de dime y te diré entre cuerpos policiales y poderes o grupos políticos, cuando realmente deberían estar trabajando para contrarrestar tanta violencia en nuestras calles. Deberían de enfocarse en disminuir y contrarrestar el crimen organizado, que por su parte se ha alimentado precisamente de estos fallos en las cabezas que nos gobiernan y se supone deben trabajar conjuntamente en beneficio de los costarricenses. Le agradecemos por habernos hecho llegar también parte de estas opiniones y ustedes igualmente pueden hacerlo al 7003-1234. Pero les vamos a contar que hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Hoy ya que en el 2017 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas estableció el día 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales. En la declaración inicial, la organización hace un llamamiento para mejorar la condición de las mujeres rurales, prestando atención a sus necesidades, también para empoderarlas en el ámbito social, económico y político. Así es. Y también en un día como hoy, en 1940, se estrena una de las películas más clásicas de Charles Chaplin. Se estrena en Nueva York la película El Gran Dictador de Charles Chaplin. Ahí tenemos imágenes en pantalla para los que nos ven a través de Extra TV Canal 42 y a través de nuestras redes sociales. Esta era una sátira evidentemente al nacionalsocialismo alemán, al nazismo, protagonizada evidentemente por Charles Chaplin, que era el gran actor del siglo XX. Este largometraje parodiaba directamente a Adolf Hitler y a los aliados del Eje, mostrándolos como seres soberbios, como personas ridículas en busca de grandeza a través del dolor humano. Y ojo, no estaba muy lejos. Dice que una de las más de mayor éxito comercial de Chaplin, esta película, el Gran Dictador. ¿Vos la has visto, Aarón? Sí, claro, y es fenomenal. Es una película, a ver, que no deja de ser muy, voy a acuñar un término, muy chaplinesca, ¿no? Qué bonita palabra, chaplinesca. Te la inventaste ahorita. Sí, me la acabo de inventar hace 12 segundos. Es muy Chaplin, pero evidentemente refleja una realidad que estaban viviendo en la década de los 40 en Europa. Recordemos que ya en ese momento había arrancado lo que es la Segunda Guerra Mundial y evidentemente era una sátira al nacionalsocialismo alemán, el cual nunca debería volver en ninguna de sus formas. No. Y siempre quedamos en el ámbito del cine, pero nos vamos a ir un poquito más atrás porque en 1920 nace Mario Puzo. ¿Le suena ese nombre, Aarón? Mario Puzo.
autor de El Padrino. Qué bonita canción. Prolífico escritor y guionista estadounidense descendiente de italianos, dejó una huella imborrable para el literato de la mafia, especialmente por su obra maestra El Padrino en 1969, con sus relatos apasionantes de crimen, poder y familia. La película, protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino, con los líderes de una poderosa familia criminal ficticia de Nueva York. ¿Quién hizo esa canción tan bonita, Rafita? O a la gente de cabina, porque es muy bonita. Esa canción es uno piensa en El Padrino y una vez se le viene esa canción a la cabeza. Es bastante emblemática. Vamos a averiguar, dicen en cabina. Vamos a averiguar, bambino. Bueno, yo he visto, pero me falta, no he visto todas las películas completas. Dice que un compositor italiano. Si nos ayudan ahí, Nino Rota. Qué bonita canción. Qué bonita canción es. Y sí, suena mucho. Bueno, ahí nos dice La Voz de la Conciencia que hizo melodías para más de 150 obras o producciones. Sí me siento como en tierras italianas. Ah, sí, mira. Pero El Padrino es yo creo que una de las ambientada. A ver, uno de los filmes más recordados y más del siglo XX, sin duda alguna. Creo que incluso marca un antes y un después en este tipo de filmes, de películas sobre el tema de mafia italiana, sobre el tema de crimen. Hay todo un género respecto a esto y sin duda alguna El Padrino es un rompeolas. Sí, es un clásico. Claro. Un clásico que no se puede perder. Por favor. ¿Y qué más tenemos en la historia, Rita? En otros temas, sí, bueno, 1917, nos quedamos cerca del nacimiento del creador del El Padrino, y es ejecutada Mata Hari, bailarina neerlandesa, acusada de ser una espía. Bastante trágico, ¿verdad? Al final su vida terminó bruscamente cuando, tras aceptar encargos de espionaje por necesidad económica, fue acusada de ser un agente doble y fusilada por los franceses en 1917. Así es, Mata Hari, precisamente una bailarina neerlandesa, la cual fue ejecutada. Y yo creo que la persona que viene por ahí a cabina nos va a poder hablar mucho mejor de Mata Hari. Creo que es don Paulo Ulloa, pero ya vamos a preguntarle más. Efectivamente. E incluso sí, él nos va a poder hablar más de ese. Llegando don Paulo Ulloa a la cabina. Sí, porque estamos hablando de tres cosas muy interesantes y de la cual sabemos que nos vas a poder hablar. Uno, del Padrino. Gran película. Sí, y después hablamos, ahí casi salgo. Y luego hablamos de la euforia. Sí, y luego de Mata Hari, que un día como hoy fue ejecutada. Fue ejecutada, correcto, Mata Hari, una de las grandes historias de espionaje, tal vez como historia de espionaje. ¿Por qué? Porque se considera la primera mujer, aunque no la única, que utiliza sus encantos para poder sacar un provecho durante el espionaje. Y Mata Hari es ejecutada, sí, un día como hoy, y llama la atención toda la historia que hay alrededor de esta mujer que se le considera como una de las mejores espías en su tiempo. Pero ahí la razón del espionaje, creo yo, son las historias que nunca se han contado. Sí. Así que, ya que en el momento en que haces pública y Mata Hari sale que se hace público, para mí pierde la magia. Pero eso es... Esa es mi consideración. Sí, ahí acabo de pasar una información de última hora, pero ya la vamos a leer. Entre tanto, vamos conociendo lo que viene para las noticias. Sí, ¿qué tenemos hoy, Paul, para las noticias en ya unos minutos con Ana Lucía Zamora? Porque está bastante cargada la agenda, ¿no? Sí, vieran que sí, estamos en este momento esperando la decisión de los jueces sobre
Recordemos sobre el juicio de Kevril. Recordemos que no ha entrado en etapa de conclusiones porque el acusado ha solicitado ver aproximadamente unas 48 horas en video. Desde el pasado jueves, viernes y lunes se mantuvo esta medida de estar viendo esos videos a solicitud del acusado, y ya se espera que en las próximas horas termine esta exhibición, ver los videos que ha solicitado el acusado, y comenzaría la etapa de conclusiones. Así que estamos ya a la espera de que inicie precisamente esa etapa de conclusiones, donde el Ministerio Público estaría haciendo la solicitud de pena contra el acusado de la desaparición de la niña Kevril. También el Ministerio de Salud está fumigando varios sectores del Valle Central, esto debido a la propagación del dengue. En este momento estamos llegando al pico más alto de la enfermedad, 25,000 casos de dengue es lo que está ya reportado al Ministerio de Salud. Y además hoy arrancaron las pruebas estandarizadas para primaria, y esto arrancaron con la prueba de estudios sociales, los niños de 6º grado. Recordemos que ya estas pruebas sí son parte de la nota final de estos estudiantes de la educación primaria. También, y de una vez, les invito a que presten atención en nuestra edición de las 6 de la tarde. Hoy convocó la conferencia de prensa la Superintendencia General de Seguros para hablar, adivine de qué. ¿De qué? A ver, ya me parezco a alguien por ahí. ¿De qué? Sí, uy, no. No. Uy, no. No, para nada. Del seguro obligatorio automotor. Del famoso SOA. Del SOA, que es uno de los componentes básicos del marchamo. Recordemos que el marchamo se pone a cobro a partir del 1 de noviembre, así que a partir de este momento hablaremos muy reiteradamente del costo del marchamo. ¿Vendrá más caro? Por la accidentabilidad, creo que sí. Bueno, así que vamos alistando el bolsillo. Esas noticias que no nos gustan. Los motociclistas son los que más van a sufrir porque la accidentabilidad ha estado alta. A don Nogui que no le ponga marchamo a las bicimotos, porque vieras que todavía la seguimos pagando. Bueno. Y ya por último, varios sindicatos del Poder Judicial presentarán un recurso de amparo contra el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, por el video hecho por un grupo de jefes policiales respondiendo a las críticas de una diputada. Eso también es parte de las informaciones que tendremos para ustedes en tan solo 3 minutos. Que pasen un buen día. Ustedes continúan ya casi en unos minutos en sintonía de las noticias por Extra TV Canal 42, también la señal aquí por 92.3 FM. Nos escuchamos mañana. Pasen buen día. Chao. La verdad es una sola, pero se compone de muchas opiniones distintas. Y aunque no siempre vamos a estar de acuerdo, cada uno tiene que decir lo que piensa. Le esperamos para debatir, conversar y analizar lo que está sucediendo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.